Gusto de saludarles, estimados alumnos. Vamos a continuar con el conocimiento de algunas cuentas de contabilidad. Hoy nos corresponde trabajar sobre la contabilidad de cuentas incobrables. Es un nuevo aspecto que vamos a conocer, que por supuesto nos va a ayudar también para entender qué es lo que debemos de hacer cuando se termina un periodo contable. Algunas veces hemos escuchado así las cuentas incobrables, pero ¿qué son las cuentas incobrables? Esta cuenta recibe otros nombres, las que vemos en pantalla como cuentas malas, cuentas de cobro difícil, cuentas de dudosa recuperación. Pero ¿de dónde nace? Veamos nosotros una empresa que vende al crédito y a los clientes les pide que firmen una letra de cambio o sencillamente que le firmen la factura al momento de realizar una venta. En ese momentito entonces se está creando ya la cartera de crédito o de clientes. Pero resulta que al finalizar de un periodo se establece que hay clientes que no pagan, que no van a pagar. Entonces para ese efecto se debe crear la reserva de cuentas incobrables. Se hace necesario porque para hacerle frente a esta situación que no debe darse en una empresa, pero hay que crear esa cuenta, ¿verdad? Y entonces la empresa va a realizar muchos actos, por ejemplo, va a mandar a llamar al cliente, va a mandar al cobrador, es posible que le mande un requerimiento de pago a través de una nota. Pueden darse algunos casos de que se mande hasta a través de un abogado, ¿verdad? Y entonces debemos recordar aquí lo que dice la ley general, ¿verdad? En este caso, por deuda no hay cárcel, pero si yo dejo firmar un documento, en ese momento sí, yo me veo obligado. Pero de repente hay gente que desaparece también del mercado, y ya nunca más se le encuentra. Entonces en ese momento se está dando la posibilidad de usar la estimación de cuentas incobrables. Y así, resumiendo este aspecto, diríamos nosotros que la estimación de cuentas incobrables es crear esa reserva para hacer frente a aquellas deudas que no van a poderse cobrar definitivamente y no hay a quien cobrárselas. Esa es la situación más difícil, ¿va? No hay a quien cobrárselas. Veamos a continuación lo que sucede con cuentas incobrables. Para efectos de la contabilidad, nosotros regularmente usamos dos métodos: el método directo y el método indirecto. Veamos nosotros en primer lugar el método directo. ¿Por qué se llama directo? Porque ahí sí que vamos a atacar directamente la cuenta que dio motivo, que dio origen a que hubieran clientes que no pagaron, es decir, la cuenta clientes, vamos a afectarla. Y esto lo hacemos cuando estamos haciendo nuestro cierre contable. Esto ya posiblemente ya pasó por la mente de usted, ¿verdad? Que el cierre contable debe hacerse el 31 de diciembre de cada año para establecer los saldos reales de las cuentas clientes, documentos por cobrar, y en este caso, si ya existe la cuenta incobrable, ¿verdad?, ajustarla, y si no, pues crearla, como en este caso el método directo. Estamos cayendo aquí a un ejemplo, ¿verdad?, donde la empresa pues ya agotó todas las instancias, ya llamó al cliente, ya se le mandaron notas, se le trasladaron sus 3 notas de que pase a arreglar con nosotros su cuenta, que le vamos a hacer un descuento, que si usted viene pues le vamos a dar nuevamente crédito, en fin, lo tratamos de ganar, ¿verdad?, para que venga a pagar. Pero si al finalizar todos esos procesos no es posible que esta gente pague, entonces la empresa dice: miren, estas cuentas no se pueden pagar. Y entonces caemos al ejemplo que estamos poniendo en este momento. Vamos a suponer que las facturas que son imposibles de cobrar en este momento suman 2.300 quetzales, ¿verdad? 2.300 quetzales. Entonces venimos y aplicamos el método directo. Decimos cuentas incobrables a clientes. Ojo con estas dos cuentas. Le pongo aquí ojo, ¿verdad?, para que ustedes pongan atención. Cuentas incobrables es una cuenta de pérdida, oigan, de pérdida. Y es una cuenta de pérdida de la sala de ventas. Y estamos castigando la cuenta clientes, es decir, el saldo de clientes, que es una cuenta del activo, se va a disminuir con el saldo de las cuentas que son imposibles de cobrar. Y hacemos uso de lo que la ley nos dice, que ya vamos a hablar ahorita de lo que dice la ley, para que ustedes vean que existe el método directo
basándonos propiamente en la ley. Entonces, el primer caso, el primer método, el método directo, lo estamos viendo ya en este momento en la pantalla. Veamos a continuación lo que nos dice ahora. En el caso de el impuesto sobre la renta, que rige, la ley que rige el cierre contable de cada empresa, es decir, al finalizar el 31 de diciembre, en su artículo 21 nos propone a nosotros varias situaciones. En primer lugar, en su primer párrafo nos dice que en el numeral 20 de ese párrafo dice que las cuentas incobrables para las cuales se justifique tal calificación que se originen exclusivamente de operaciones de giro habitual de negocio y únicamente por operaciones realizadas con sus clientes, la calidad de cuentas incobrables deberá demostrarse por medio de presentación de los documentos de gestión de cobranza. Lo que les decía, las 3 notas, deben existir mínimo 3 notas para decir nosotros que ya agotamos, ahí sí que las instancias, ¿verdad? Esas 3 notas de cobranza, la visita que le hace el cobrador, la primera nota, la segunda donde ya se le dice que se le va a pasar a un abogado, el tercero que va a ver alguna demanda. Si en este caso no es posible, entonces aplicamos la primera parte del artículo 21 en su numeral 20. Les decía yo, aquí nace el método directo, lo que vimos en la presentación anterior. Ahora bien, en el tercer párrafo nos dice que los contribuyentes que no apliquen lo establecido en el primer párrafo pueden optar por deducir la provisión para la formación de una reserva de evaluación. Fíjense en este aspecto, yo quisiera enfocarme en esto. En primer lugar dice optar por deducir la provisión para la formación de una reserva. En algunas oportunidades nos van a decir, mire, hay que provisionar cuentas incobrables. Nos están diciendo que hay que crear la cuenta, la estimación o la reserva de cuentas incobrables. En este caso, dice, dicha reserva no podrá exceder el 3% de los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar. Aquí viene ahora el punto medular de este punto. ¿Cuánto es la reserva de cuentas incobrables? Va a ser el 3% del saldo de cuentas y documentos por cobrar. Ojo con la cuenta que estamos utilizando en este momento. Dice cuentas y documentos por cobrar. No todas las empresas utilizan cuentas por cobrar. Regularmente vamos a usar la cuenta clientes, que son las personas a quienes nosotros como empresarios le damos un crédito, es decir, nos cobran al crédito, ¿verdad? En este momentito entonces nace el método indirecto, que es lo que vamos a ver a continuación ya contablemente. Y la última parte de este numeral 20, el artículo 21, donde nos dice que cuando la reserva exceda del 3% de los saldos de los indicados, el exceso debe incluirse como renta bruta del periodo de liquidación en que se produzca el mismo. Aquí nace el ajuste de cuentas incobrables. En este momentito entonces estamos viendo que la ley nos da a nosotros 3 aspectos. El primero, utilizar el método directo. El segundo, crear la reserva de cuentas incobrables. Y el tercero, ajustar la estimación de cuentas incobrables o la reserva de cuentas incobrables aplicando única y exclusivamente el 3% que dice que debe sumar la reserva de cuentas incobrables. Vayamos directamente ahora a aplicar el método indirecto. Ya el directo lo explicamos en 2 presentaciones anteriores. ¿Cómo nace la reserva? Cuando la misma no existe, o sea, aplicación del método indirecto. Bajo el supuesto de que existen 2 cuentas sobre las cuales se puede aplicar la reserva de cuentas incobrables. Primero veamos, clientes tiene 36.500. Segundo, documentos por cobrar tiene 24.650. Entonces vamos a crear la cuenta reserva de cuentas incobrables. Y decimos entonces, sumando los 2 saldos de clientes y documentos por cobrar nos va a dar 61.150. A esta cantidad le vamos a multiplicar por el 3% y nos va a dar 1.834.50. ¿Cómo queda la partida? La vemos acá. Vamos a decir cuentas incobrables a estimación de cuentas incobrables. Ojo con la partida que estamos utilizando.
Ya vimos que la cuentas incobrables es una cuenta de pérdida. Y la cuenta estimación de cuentas incobrables es una cuenta reguladora del activo corriente. Oigan bien, la estimación de cuentas incobrables es una cuenta reguladora del activo corriente. ¿Por qué razón? Cuando estemos elaborando nuestro balance general, es decir, cuando ya estamos clasificando cuentas de activo corriente y no corriente, a la suma de clientes y documentos por cobrar debemos de restarle la estimación de cuentas incobrables para establecer el saldo actual de esas dos cuentas, ¿verdad? Eso quisiera yo señalar con la estimación de cuentas incobrables. ¿Por qué le llamamos cuenta reguladora del activo corriente? En el balance de saldos va a estar en el lado del haber, pero cuando hagamos nuestro balance general, ahí debe estar restando a clientes y documentos por cobrar. Veamos nosotros a continuación ahora la siguiente parte de cómo, partiendo de los casos o de los datos anteriores, vamos a suponer de que existe ya la cuenta clientes con 17.500 y cuentas por cobrar por 21.300 quetzales. Pero ya existe, vean bien, en este caso estamos suponiendo que ya existe la estimación de cuentas incobrables y el saldo en el haber de estimación de cuentas incobrables es de 1.050. Bueno, vamos a establecer el 3% que dice la ley. A la suma de 17.500 más los 21.300 de cuentas por cobrar nos va a dar 38.800. Si lo multiplicamos por el 3%, debe existir una reserva de 1.164. En libros, ¿cuánto hay? Hay 1.050. ¿Y cuánto debe haber? 1.164. ¿Cuánto falta por ajustar? 114 quetzales. Repito esta parte porque aquí es donde comenzamos a hacer juegos con los números y las cuentas que nosotros manejamos. ¿Cuánto es el saldo en libros? 1.050. ¿Cuánto dice la ley que debe haber? 1.164. ¿Cuánto falta? 114. Entonces corremos nuestra partida de ajuste y decimos, cuentas incobrables, 114. A estimación de cuentas incobrables, 114. Ojo con lo que estoy haciendo. ¿Cuánto es la pérdida por cuentas incobrables de ese periodo? Van a ser 114. ¿En cuánto se va a incrementar la estimación de cuentas incobrables? Con 114. ¿Por qué? Porque ya tenemos 1.050 más 114, vamos a tener 1.164 quetzales que dice la ley que debemos de tener en la reserva. Bueno, veamos a continuación el siguiente caso ahora. Estamos ya en esta tercera parte de cómo se ajusta la estimación de cuentas incobrables. Sigamos con el caso anterior. En clientes 17.500, en cuentas por cobrar 21.300. Ahora, la estimación de cuentas incobrables según el balance de saldos va a tener 1.750. ¿Cuánto va a tener? 1.750. Al sumar nosotros una vez más los saldos de clientes y cuentas por cobrar, nos va a dar 38.800 quetzales. Si nosotros le encontramos el 3%, ¿cuánto debe haber? Fíjense, ¿cuánto debe haber en la estimación de cuentas incobrables? 1.164. ¿Y cuánto tiene, según libros? Tiene 1.750. En este caso tiene de más. Pero la ley solo permite un máximo, dice, del 3%. Por lo tanto, hay que ajustar. Entonces verificamos nuestros saldos y tenemos en libros 1.750. ¿Y cuánto debe haber? 1.164. ¿Cuánto hay que ajustar? 586, que es la diferencia entre 1.750 y 1.164. ¿Cómo quedaría la partida ahora? Ahora viene estimación de cuentas incobrables a créditos recuperados. Ojo con lo que estamos haciendo. ¿Se recuerdan ustedes que ahora tenemos en estimación de cuentas incobrables más de lo que la ley dice? Entonces lo estamos restando, ¿vean? Estimación de cuentas incobrables con 114. A créditos recuperados. La ley nos dice que cuando haya un exceso de estimación de cuentas incobrables, debe considerarse como una renta bruta. Es decir, créditos recuperados ahora para la empresa es una ganancia. No va a haber pérdida, va a haber una ganancia en este caso. Bueno,
Con esto finalizamos este punto de cuentas incobrables. Espero que puedan compartir sus dudas en el medio que ustedes ya conocen, para poder nosotros seguir ayudándoles a entender lo que son el ajuste o el estudio de algunas cuentas dentro de la contabilidad. Nos vemos en la próxima clase.